Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos básicos para la vida cristiana. Estamos ya bastantes semanas, llevamos más de un año con este tema, pero yo considero que es fundamental, ¿no?, que los alumnos, los discípulos, el discipulado esté precisamente basado en las enseñanzas básicas, o sea, en los pilares básicos de la vida cristiana. Y estamos en la lección 10, hablando de la paternidad de Dios. Y decíamos, vamos a hacer un pequeño resumen, decíamos que cuando nos convertimos recibimos la paternidad de Dios, o sea, somos adoptados como sus hijos. Y por tanto necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre, porque muchos conocen a Dios como un ser lejano, pero no tienen esa enseñanza o ese conocimiento de que realmente Dios es Padre y que nos ama, y nos ama a sus hijos, y también ama a toda la creación. Para eso envió a Cristo, para que a través de Cristo pudiéramos alcanzar la adopción que Él quiere para toda la humanidad. Por eso tenemos que saber, conocer a Dios como Padre, para poder tener una visión, digamos, equilibrada de Él. Decíamos también que Dios es parte de la Trinidad, que la componen junto con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hablamos de las maneras de comprender y de conocer la paternidad de Dios, y es a través de la revelación. Dios en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se revelaba a su pueblo a través de los profetas. Hoy se revela a través de la creación, estudiamos, y a través de su palabra. Y decíamos que Jesús se revela su paternidad también. Mientras estuvo en esta tierra, reveló la paternidad del Padre, actuando con tres actitudes innatas en Él: el amor, la unidad en el Espíritu y la autoridad divina. Y a través de estas actitudes también hoy Dios se revela a su Iglesia, a nosotros, por medio de Jesucristo y de su palabra. También nuestros padres humanos nos muestran, pero eso sí, solo una representación imperfecta, digamos, de cómo es Dios el Padre. Hablaba, y la Biblia dice que si nosotros somos malos padres, en comparación con Dios, claro está, hay buenos padres aquí en la tierra y también hay padres malos, pero en comparación con Dios, no, las tenemos todas por perder, ¿verdad? Porque Él es mucho mejor que nosotros. Y dice, si nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre terrenal dará buenas cosas. En otro evangelio dice, os dará el Espíritu Santo a quienes le pidan. También hablamos de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios. Juan dice que Jesucristo, la palabra encarnada, el verbo hecho carne, era del mismo carácter, la misma cualidad y la misma esencia de Dios, pero en distinta persona, en otra persona. En definitiva, que la palabra de Dios, que Jesucristo, era y es Dios. La doctrina de la Trinidad es la creencia en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, aunque con distinta personalidad, distinta voluntad y distinto oficio. Cada uno tiene su trabajo, tiene su propia voluntad, y cada uno actúa de acuerdo en la comunión entre ellos, en la unidad que hay entre ellos. Y Él quiere que tengamos la misma unidad que tenía Él con el Padre. Jesús lo dice en su oración sacerdotal. De ahí que debamos escuchar también, porque a través del Espíritu Santo, que es un regalo de Dios, también el Espíritu Santo nos revela a Dios como Padre. Por eso la Biblia dice, Pablo nos aconseja que no debemos apagar al Espíritu, y también nos dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivamos. Y en Romanos también nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos muestra que realmente somos hijos de Dios, nos lo revela. La voz del Espíritu Santo también decíamos que da testimonio a nuestro espíritu, pero es una voz tan suave que es necesario estar muy cerca de Dios para poder escucharla. Tú no puedes escuchar a nadie que hable flojito y esté, pues no sé, a 50 metros más o menos. Si tienes que estar cerca de Él, si te habla suave. Y el Espíritu Santo actúa así, habla muy suavemente, y es una necesidad estar cerca de Él para poder escucharlo.
Esto habla de una estrecha relación de intimidad con Él, de una perfecta comunión, estar, en definitiva, unidos a Dios, pensar, sentir y amar de la misma manera que Él lo hace. Necesitamos conocer, en cuanto a la paternidad de Dios, ciertas cosas que hace en nuestro beneficio. La semana pasada, en cuanto a que Dios es nuestro Padre perfecto, estudiamos tres digamos, cosas que nos traen beneficio a nosotros. Primero, que Él nos aconseja. Jesús es nuestro consejero y nuestro abogado defensor. El apóstol Pedro declara y reconoce a Jesús como el maravilloso consejero, y en cierta ocasión le dijo a Jesús: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, o sea, tus consejos nos dan la verdadera vida. La segunda cosa que estudiamos fue que Dios nos consuela. Nuestro consuelo siempre debe estar en el Señor. En tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, Él siempre nos traerá consuelo, aliento y paz, porque nunca estaremos solos, Él lo prometió. Y en tercer lugar, nos protege. Cuando nos convertimos de verdad a Él, Dios el Padre nos pone en las manos de Cristo, bajo su cuidado y su protección. En sus manos es el mejor sitio donde podemos estar, puesto que es Dios Todopoderoso y nadie nos podrá arrebatar de su mano. Hoy vamos a estudiar el cuarto punto, la cuarta cosa que Dios hace en nuestro beneficio, que es que Dios es nuestra fortaleza. Dios es la fuente de donde emana la fortaleza que nos cubre y también la fuerza necesaria para nuestras luchas cotidianas. La vida es una carrera de obstáculos, ¿verdad? Nadie dijo que sería fácil. Encontramos muchísimos obstáculos que debemos vencer, pero Dios nos da la fuerza necesaria para ir saltando esos obstáculos y venciendo nuestras luchas. ¿Qué es una fortaleza? Pues la fortaleza, en primer lugar, es un edificio construido para la defensa del pueblo. También es una torre, un castillo o una ciudad amurallada. Fortaleza se usaba a menudo también, especialmente para representar el poder y la protección de Dios. En su cántico, Moisés y su hermana María llaman al Señor mi fortaleza y mi cántico. El salmista David, frecuentemente, si analizamos sus salmos, vemos que dice y aseguraba muchísimas veces: Dios es su fortaleza. De esta figura de fortaleza se desprenden dos ideas claves. Primera idea es que Dios es el que protege a los suyos como una fortaleza bien situada en una roca firme. Y todos sabemos quién es esa roca, ¿verdad? La roca es Cristo. Y también como un castillo, una torre o una ciudad fuertemente amurallada. Y la segunda figura que se desprende, o la idea que se desprende de esta figura, es que Dios también a los suyos, dentro de esa protección, nos abriga, nos protege y nos hace fuertes. Primero nos protege, pero también nos da fuerzas. Dios nos da la fuerza necesaria para hacer frente a la vida. El profeta Isaías invita a todos a confiar en Dios, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Asegura en el capítulo 26, versículo 4, el Señor, la fortaleza de todos los tiempos, y su poder es eterno. Repito, Dios es la fuente de la fortaleza, de donde nace, donde emana nuestra fuerza. También Isaías en el capítulo 40, versículos 20 al 31 nos dice: Él, Dios, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor, esa palabra espera es tener esperanza en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos indefensos, Él con su poder nos defiende, y cuando nos ve débiles, nos capacita, nos da la fortaleza. Estas son las ideas básicas que se desprenden de la figura de fortaleza que hemos comentado. Las personas, aunque sean jóvenes, todos lo sabemos, ¿verdad?,
aunque se cansen después, al final también se suelen cansar, aunque sean jóvenes, también llegan a cansarse. Y a veces, cuando se abusa del trabajo, caen exhaustos, enteramente agotados, significa esta palabra, y faltos de descanso, ese descanso necesario para el buen estado de nuestra salud. A veces abusamos del trabajo, y eso no es bueno, Dios no lo recomienda. Dios nos invita al descanso. Las personas, aunque sean jóvenes, también se cansan. Hay personas que dicen, yo trabajo y trabajo 2 turnos, 3 turnos, lo que haga falta porque se encuentran fuertes, pero a la larga eso sale. Eso sale cuando se tienen años y si tú has machacado tu cuerpo durante tu juventud, tu vejez será difícil. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Además, es un mandamiento, es un mandato de Dios, es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. El cuerpo, digamos, espiritual, la iglesia, hay que cuidarla, pero también nuestro cuerpo físico tiene que ser cuidado. No podemos abusar de nuestro físico. Hay personas que se machacan en los gimnasios y eso tampoco es bueno, porque al cuerpo hay que darle la vitalidad que él necesita y el descanso también que necesita. Hay personas que trabajan 8 horas al día y luego se van 4 al gimnasio y van súper agotados. Y eso al final se paga, seguro. Por el contrario, dice la Biblia que los que confían en el Señor, los que tienen la fe y la esperanza puesta en Él, encontrarán siempre nueva fuerza, volarán alto, en el tema espiritual también, como con alas de águila, dice la palabra de Dios que hemos leído en Isaías, y dice, y correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Es una realidad que como seres humanos nos cansamos físicamente cuando el esfuerzo que hacemos es mucho, cuando obligamos a nuestro cuerpo físico excesivamente. Lamentablemente eso ocurre también dentro de la iglesia. Hay personas que su meta es ganar dinero para ir amontonando. Y la Biblia dice, si tienes lo necesario, ¿para qué quieres más? Preocúpate de extender mi reino. Mateo 6:33 lo dice perfectamente. Busca mi reino, haz que mi reino avance y despreocúpate de tu necesidad que yo la voy a cubrir. Eso es una promesa que mucha gente no la acepta o no la pone en práctica. Y muchos creyentes, me refiero, no ya a las personas de este mundo, sino a muchos creyentes que se afanan, no disfrutan de la familia, no disfrutan de la familia de la iglesia tampoco, y pasan la vida trabajando y luego se mueren siendo los más ricos del cementerio, ¿verdad? Eso suele ocurrir, porque de aquí no vamos a sacar nada, eso tenerlo por seguro. De aquí no se saca nada. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. También existe, digamos, el cansancio emocional y mental. También nos agotamos cuando pensamos mucho, ¿verdad? Y cuando le damos mucho al coco. Por eso tenemos que descansar. La Biblia dice, como veremos, que tenemos que someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, obedecer su palabra en todas las facetas de la vida. Incluso llegamos muchas veces a levantarnos por la mañana ya cansados. Y esto es porque no descansamos en el Señor. No hacemos lo que David en el Salmo 4 dice, en paz me acostaré y así dormiré, porque tú me haces estar tranquilo, tú me haces vivir en paz. Esa confianza y esa fe que tenía en Dios le hacía que dormiera, como se suele decir, a pata suelta, ¿no? Y hay muchas personas que no duermen dándole vueltas a la cabeza por los problemas del día siguiente. Preocúpate, descansa en el Señor. Y a veces, como he dicho, nos levantamos por la mañana súper agotados y es porque no descansamos en el Señor. No tenemos la paz interior que necesitamos para descansar. Aunque haya problemas siempre ha habido y siempre habrá. Y los problemas son para nosotros también. Los hijos de Dios también vivimos en este mundo. Un mundo que está afanado, un mundo lleno de maldad. Pero nosotros tenemos que estar ahí firmes, demostrando lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Amén. Hay grandes promesas para los que están cansados en cualquier circunstancia, porque Él da esfuerzo al cansado. Esta palabra, esfuerzo, significa en hebreo estar firme, tener vigor,
fortaleza y poder para seguir adelante. Y también significa capacidad, la capacidad que Dios nos da cuando nos sentimos incapaces de afrontar circunstancias adversas y depositamos nuestra confianza en Él. Dios es fiel a sus promesas y nos dará una fuerza sobrenatural para que podamos mantenernos firmes y de pie frente a las luchas cotidianas, y también nos va a capacitar para seguir adelante. La Biblia nos enseña que nuestra capacidad, nuestra capacitación, nuestra competencia, ser competentes en la vida, nos viene de Dios. Y eso tenemos que agradecerlo, porque de lo contrario nos llenaremos de orgullo y de soberbia pensando lo buenos que somos, lo guapos que somos y lo bien que lo hacemos. Cuando toda esa capacitación nos viene de Dios, la clave para esto es la humildad. Es saber depender de Dios, es saber reconocer que sin Dios no somos nada, ni tenemos nada. Si tú tienes al Señor, tienes todo, y lo sabes todo, porque Dios nos dice que si nos falta sabiduría, que le pidamos, y Él nos la va a dar, y además no nos va a dar ningún reproche por pedirle, nos la va a dar y en abundancia. Quizá tus esfuerzos, tú pienses que es imposible en tus propias fuerzas, en tu energía, pero la verdadera fuerza, si confías en Dios, sabes que proviene de Él. Los que esperan, como hemos leído, y confían en el Señor, tendrán siempre nuevas fuerzas. Sus fuerzas serán renovadas. Debemos aprender el secreto del apóstol Pablo. Él dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese era el secreto de Pablo para afrontar todas las circunstancias que vivió, que si analizáis su vida, en la carta a los Corintios, él expresa un tremendo listado de todo lo que había padecido, y él supo mantenerse fiel. Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que sufrió, el secreto suyo era que a todo le podía hacer frente por medio de Cristo, que era, y lo reconocía, quien le daba las fuerzas. No era ni una pizca orgulloso, era una persona sensible, una persona humilde, que aceptaba la autoridad de Dios y sabía que si tenía fuerza, Tatiana, si tenía fuerza, iba a superar cualquier circunstancia. No podemos confiar en nuestra fuerza, está claro. No podemos confiar en nuestro vigor, porque podemos fatigarnos y cansarnos después de un difícil trabajo. La diferencia la marca Dios a los que esperan y confían en Él, a los que tienen la esperanza en que Dios va a cumplir sus promesas y la confianza en que a su tiempo, porque a veces Dios no hace las cosas al tiempo nuestro, las hace a su tiempo, que es el mejor tiempo. Cuando nosotros a veces nos agobiamos porque pedimos cosas y las queremos ya, y Dios dice, espera, que todavía no es el tiempo, o te contesta rápidamente, porque Dios siempre te contesta. Te contesta con un sí, con un no, o con un espera, porque no es el tiempo, pero siempre te contesta. En Mateo capítulo 11, verso 28, el propio Jesús nos hace una gran invitación que luego desarrollaremos más. Dice así, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una tremenda promesa. Es una tremenda promesa que muchos no nos damos cuenta que está ahí, y que es una promesa extraordinaria. Si tú estás cansado, agobiado, estresado por tu trabajo secular, quizá por la religión, que muchas veces las religiones nos estresan, nos cargan. Por eso a Dios no le gustan las religiones, a Jesús no le gustan los religiosos. Luchaba con ellos todo el rato, ¿verdad?, con los fariseos y con los escribas. Y les hablaba clarito, ¿verdad? Porque eran religiosos, anteponían el plan de los hombres para la salvación al plan de Dios que era Él. Porque la salvación, Cristo es el plan de salvación de Dios. Y la religión es lo que el hombre ha ideado para salvarse. Y eso choca, ¿verdad? La salvación viene del cielo. Por eso cuando Cristo murió, el velo del tiempo se rasgó de arriba a abajo.
no de abajo arriba. O sea que la salvación viene del cielo. Amén. Por eso si estás cansado, fatigado, agotado, ve a Jesús, busca la solución en su palabra, porque Él nos va a transmitir descanso y paz y también nos dará fuerzas para seguir adelante. Su fuerza debe ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza. La fuerza de Cristo tiene que ser nuestra fortaleza. Él nos va a dar ese descanso y esa ayuda que necesitamos. Dios es fiel, ¿lo creemos? Dios es fiel para darnos toda la fortaleza que necesitemos si somos humildes y recurrimos a Él, que a veces nuestro orgullo personal lo impide, porque nos creemos que sabemos manejar las situaciones. Y a veces no confiamos en Dios, queremos solucionar los problemas con nuestra sabiduría humana y fracasamos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si asisto a la iglesia? ¿Por qué si doy mi ofrenda, mis diezmos? ¿Por qué me ha pasado esto? Analiza tu vida y ve si has depositado tu fe y su confianza en Él. Si eres humilde y cuando has tenido que tomar una decisión, en vez de consultar a tu vecino, que igual es ni creyente, no consultas con Dios. Hay personas que deciden hacer algo y luego quieren que Dios bendiga lo que ellos han decidido. Pero eso, el burro hay que ponerlo por delante del carro, no detrás, ¿verdad? Lo que se suele decir por esta tierra. Lo primero es confiar en Dios, pedirle al Señor dirección y ayuda y guía si tenemos que tomar alguna decisión, montar una empresa, por ejemplo, y aceptar un trabajo que se nos ofrece. Tenemos que ver si es la voluntad de Dios, porque a veces el diablo también nos ofrece cosas. Y a veces quizás son más atractivas, nos atraen, pero nos apartan de Dios. Y ese es el problema serio que puede ocurrir. Por eso, como Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles a Él. Y si Él dice que le consultemos, que quiere ser nuestra ayuda, venid a mí. Son llamados, son para que nos vaya bien. A veces desaprovechamos esa sabiduría que Dios nos da, la despreciamos porque pensamos que nosotros sabemos solucionar los problemas. Y cuando nos vemos que ya es imposible, es cuando recurrimos al Señor, ¿no? Pero el Señor no es el 112. El Señor quiere que le consultemos todo, que estemos en comunión con Él. No cuando te veas ya en las últimas, entonces recurres al Señor. Eso es lo que hace mucha gente y es lamentable. Esas personas no entienden el Evangelio. La quinta cosa es que Dios nos da descanso. Nos hace una invitación al descanso y vamos a, como he dicho, a profundizar en Mateo 11, 28 y vamos a agregar el versículo 29 y vamos a profundizar en estos versículos. Dice, venid a mí todos, y en todos no excluye a nadie. O sea, todo aquel que vaya a Jesús no lo echa fuera, lo admite, lo recibe. Son promesas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una gran promesa. Venid a mí todos los que estéis agobiados, estresados. Hoy en día vamos con el estrés puesto, ¿verdad? Como suelo decir yo, nos ponemos a calentar el café en el microondas, le damos a 1 minuto y estamos ahí desesperados porque no llega, no acaba de calentarse el café y es esperar 1 minuto, 1 minuto y medio, ¿verdad? Y es por el estrés que llevamos, esa ansiedad de trabajar, de esto, de aquello, de los niños al colegio, 1000 cosas que nos llevan. Y el Señor dice, venid a mí primero. Venid a mí, yo os daré descanso y veréis cómo el día va a funcionar. Por eso las primicias son para el Señor siempre, con ese fin y con ese propósito. Darle al Señor los primeros minutos cuando nos despertamos, agradecerle el descanso de la noche, la luz de un nuevo día, en darle 2 o 3 piropos a nuestro Dios de mañana. Y verás cómo luego todo te va a ir bien, vas a tener tiempo. El Señor es el Señor de los tiempos. Él maneja los tiempos. Él paró el reloj varias veces, en la Biblia vemos varios casos, ¿verdad?
¿Por qué no nos va a dar a nosotros el tiempo necesario para que estemos tranquilos, vivamos en paz y dejemos el estrés? Porque el estrés, aparte de que nos enervia, nos puede producir enfermedades psicosomáticas. La mente sufre, pero también el cuerpo. También nos produce enfermedades físicas. Úlceras de estómago vienen por el estrés, por la mala comida, por las prisas, por no tener orden en la vida, porque en la vida hay que tener orden en todo, incluso en las comidas, comer a la misma hora. Hay personas que comen un día a la 1, otro día a las 3, otro día a las 4, una hamburguesa. O sea, no hay orden en las comidas y eso al final nuestro cuerpo lo sufre, porque vamos estresados, queremos hacer más cosas que podemos. Y Dios no nos pide que hagamos más de lo que podemos. Más vale hacer una cosa bien que 3 mal. ¿Verdad? Y el Señor no te obliga, no te va a hacer nada. No te va a poner ninguna carga que supere tu capacidad. Pero tenemos que aceptarlo. Y a veces queremos hacer tantas cosas y son cosas que son buenas, que son cosas quizás para el Señor, trabajar para el Señor. Pero el Señor no te pide que te estreses en eso. Si Dios te ha dicho haz algo, haz eso. Si tú quieres hacer algo más, es bueno, pero sigue el consejo de Dios. No seas ¿cómo es? Estos que tocan en las calles, que llevan la trompeta colgada, el tambor y tocan toda la orquesta al mismo tiempo, ¿verdad? Yo los he visto, ¿no? Seamos personas que entendamos lo que es el Evangelio y que sepamos que los consejos bíblicos nos traen paz y seguridad y nos quitan el estrés. Por eso si estamos cargados, cansados, debemos acudir a Cristo, porque Él nos promete, y sus promesas son fieles, darnos descanso. Pero para eso hace falta algo importante. Debemos unirnos a Él y dejar que nos enseñe, que esa es otra, que a veces creemos que lo sabemos todo. Venid a mí, si estáis cansados, porque yo os haré descansar. Pero tenéis que estar unidos a Cristo. Llevad mi yugo, es lo que significa estar unido a Cristo. Y aprended de mí. Es un mandamiento, es imperativo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que soy pacificador, que soy humilde, que reconozco mi debilidad, que reconozco mi dependencia de Dios. Y entonces, solo entonces, hallaremos ese descanso. A veces queremos el descanso sin ser humildes, sin humillarnos ante la presencia de Dios, sin unirnos a Él. La humildad, sabéis, y el corazón tierno, que es la mansedumbre, son características esenciales de todo cristiano. Todo cristiano que se precie tiene que ser humilde y manso. En realidad tiene que tener todas las características del fruto del Espíritu Santo. Y 2 de ellas importantes son eso, la humildad y el dominio propio, la mansedumbre, el corazón tierno. También en Juan capítulo 10, verso 10, el mismo Jesús dijo, el ladrón, o sea, el que intentará engañarnos con sus mentiras, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero añade, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, no una vida mediocre. Dios no quiere que vivamos como algunos creyentes viven, una vida mediocre, porque no entienden el Evangelio. A veces escuchan, se creen las mentiras de Satanás y no se creen o no confían en las verdades de Cristo. Eso ocurre lamentablemente. A veces escuchamos más la voz del diablo que la voz que debemos escuchar, que es la voz de Dios. Y darle prioridad a lo que Dios dice, creer lo que Dios dice y no creer al padre de la mentira, que todos sabemos que todo lo que dice es engañar, es un engaño, es una mentira, porque es el padre donde se engendra la mentira. El ladrón dice que vino para hurtar, matar y destruir. En cambio dice Jesús, yo he venido con otro plan para vosotros, y es que tengáis vida, pero no una vida mediocre, una vida abundante, plena. Estos son los síntomas de la vida eterna. Es que vivamos un anticipo aquí en la tierra de la vida eterna.
y luego disfrutar de toda la herencia en la presencia de Dios cuando partamos de este mundo. Amén. Por eso el propósito, los planes del ladrón, del salteador, del bandido, es robarnos la salvación en primer lugar, matar nuestra vida espiritual y destruirnos a nosotros y a nuestra familia. Ese es el plan del diablo. Pero en cambio, mi propósito, dice Jesús, es daros vida y que disfrutéis de una vida plena y abundante ya aquí, en esta tierra. Por eso es una necesidad conocer, tener un encuentro personal con Cristo y que a través de ese encuentro podamos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal. Digo personal porque recordemos que la salvación no se hereda. Dios no tiene nietos, tiene hijos, ¿verdad? Es algo personal, es una decisión que nadie puede tomar por nosotros. Tú eres cristiano y tú tienes un hijo y ese hijo se tiene que convertir al Señor. Tú tienes que educarlo en los caminos del Señor. Tú tienes que procurar instruirlo en el buen camino para que aun cuando sea mayor no se aparte. Pero el que tiene que tomar la decisión cuando tenga ya uso de razón es tu hijo, ¿verdad? Es algo que no se hereda, es algo que se recibe por gracia cuando nos arrepentimos, confesamos que somos pecadores y reconocemos lo que Cristo hizo por nosotros y aceptamos la salvación, el regalo de la salvación. De esta manera es como se recibe y así tendremos esa vida plena y abundante que el Señor nos promete. ¿Por qué muchos no viven esta vida o este tipo de vida abundante? ¿Por qué muchos viven en la mediocridad? Y me refiero a los cristianos, no me refiero a las personas del mundo que sabemos que viven una vida loca, como se suele decir, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar a entender que como cristianos tenemos que vivir esa vida abundante que el Señor nos ofrece. El problema es que muchas veces, como he dicho, se aceptan las mentiras de Satanás como verdaderas y las verdades de Dios las vemos como cosas inalcanzables por nuestra falta de fe y confianza en Él. Por eso Jesús tantas veces le decía a los discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Dónde está vuestra fe? El problema es la fe. La vida cristiana está basada en la fe, en creer lo que Dios dice. No creer a Dios, creer lo que Dios dice, que es diferente. Porque muchas personas aceptan que existe Dios, aceptan que Jesucristo vino a la tierra, pero no creen lo que dice, no creen en su palabra, la rechazan. ¿Cuántas veces te dicen, todo está basado, digamos, toda la religión sale de la Biblia, todas, incluso las sectas? Pero cuando tú le dices a alguien, la Biblia dice, ¿quién escribió la Biblia? Es la pregunta que te hace, ¿verdad? Pero ellos se basan, sus tradiciones, su Navidad, sus cosas se basan en Jesucristo. ¿Cómo se conoce a Jesucristo? A través de la Biblia. Pero son tan duros de mollera, como suelo decir yo, que no entienden, no comprenden. No hay conocimiento de Dios, ni desean conocer a Dios. Desean vivir su vida y que Dios, como es un Padre bueno, al final nos va a perdonar a todos y todos nos vamos a ir al cielo. Eso es una gran falacia, una gran mentira del diablo. Dios nos ama a todos, claro que nos ama. Pero al cielo no van a ir todos. Solo van a ir aquellos que se arrepientan y que acepten el señorío de Cristo y que vivan una vida honrada, una vida decente, una vida de santidad, porque sin santidad nadie le verá, ni nadie le verá actuando aquí, en esta vida, ni la gente verá a Cristo en nosotros si no vivimos en santidad. ¿Estás comprendiendo? De ahí la necesidad de aprender el mensaje de salvación y aprender las enseñanzas que Cristo quiere darnos cada día. No nos cansemos de aprender. Por eso es tan necesaria la escuela bíblica y el discipulado. Las personas tienen que estar instruidas en la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Hay mucha falsedad hoy en día,
hay muchas medias verdades, hay muchas iglesias llamadas cristianas que de cristianas tienen bien poco, que son como chiringuitos, como negocios, que solo buscan la lana, el dinero traducido. Por eso, para que nadie nos engañe, tenemos que estar preparados. ¿Sabéis que las mentiras de Satanás empiezan en nuestra mente? ¿Sabéis que el campo de batalla que al diablo le encanta trabajar es nuestra mente? Y a través del ocio, cuando estamos sin hacer nada. Ahí es cuando Él nos mata nuestra vida espiritual. Cuando nos dice, ¿para qué orar tanto? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué leer tanto la Biblia? Mejor ver televisión, ver culebrones, ver toda la porquería que se ve en internet. Mejor. El diablo te engaña y te incita. ¿Cuántos cristianos se pasan el día con el WhatsApp, con el TikTok? ¿Cuántos? Muchísima gente. Y muchos cristianos. Y olvidan lo esencial, la oración y la relación con Dios, la lectura de su palabra, la enseñanza bíblica. A mí me encantaría que toda la iglesia los jueves estuviera aquí para aprender. Pero bueno, Dios no obliga a nadie. Dios no te va a obligar a entrar al cielo. Tú eres el que te condenas. A veces el Señor me va a condenar. No, el Señor no quiere condenarte. Para eso envió a Jesucristo. Para que no te fueras al infierno. Pero la decisión es tuya. El libre albedrío es innegociable. Dios lo ha concedido al ser humano y eso es innegociable. Eso es para siempre y para todos. O sea, no culpes a Dios si te condenas. No culpes a Dios si las cosas no te van bien. No culpes a Dios de las cosas malas que pasan en este mundo. Por la ambición, por el egoísmo, por la soberbia de la gente. La Biblia enseña cómo debemos actuar cuando nos vengan esas mentiras en forma de pensamientos. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La gente no quiere conocer a Dios, la gente vive ignorando a Dios, vive en oscuridad. La oscuridad significa ignorancia de Dios y vida de pecado. El diablo quiere que vivamos ahí, porque es el padre de las tinieblas. Pero Cristo nos trasladó a otro reino más importante, ¿verdad? El reino de la luz, de la verdad, de la transparencia, del amor, de la misericordia, de la empatía de unos con otros. Al reino de su Hijo Jesucristo, al reino de la luz, de la verdad. Por eso dice, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, toda soberbia que se levanta para que no se conozca a Dios. Y luego dice, llevando cautivo, llevando preso todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos, como creyentes, como hijos de Dios fieles, debemos destruir todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente pueda conocer a Dios. Debemos también capturar, apresar los pensamientos rebeldes que el enemigo pone en nuestra mente. Recuerda que el pecado de Satanás fue la rebeldía contra Dios. Y luego debemos enseñar a las personas a obedecer a Cristo. Pero ¿cómo podemos nosotros enseñar a las personas a obedecer a Cristo si nosotros no obedecemos? Esa es la pregunta. De ahí la necesidad de ser obedientes, de poner en práctica la palabra de Dios, de vivir en esa santidad que Dios nos demanda, para que la gente vea a Cristo en nosotros. Es imposible. Si tú no vives en santidad, yo siempre recomiendo y digo que no prediques el Evangelio. Que te calles, que no digas que eres creyente, ni tan siquiera digas que eres cristiano. Si no sigues a Cristo de verdad, si no obedeces su palabra. ¿Cómo podemos hacer que la gente obedezca a Cristo? Leyéndoles la Biblia, a bibliazos, como yo digo, así vas a convencer a la gente, o con tu testimonio.
con tu vida. Así es como vamos a enseñar a la gente a que obedezcan a Dios, obedeciendo a nosotros primero, que ellos vean nuestro testimonio. Amén. Amén. En nuestra mente es donde se forjan todas las decisiones, todos los condicionantes para que vivamos una vida plena y abundante. Para ello es necesario resistir al diablo, para que se aleje de nosotros y podamos descansar en ese remanso de paz y tranquilidad que el Señor nos ofrece. Tenemos que rechazar, resistir. ¿Qué significa resistir? Hacernos fuertes delante de Él. No salir corriendo nosotros. Hacerle frente, luchar. El apóstol Santiago nos da la clave para poder hacerle frente al diablo y resistirlo. Dice, así que humillaos. Lo primero, humillación, humildad, aceptar la autoridad y la soberanía de Dios y aceptar nuestra dependencia de Él, que dependemos de Él. Repito, sin Él no somos nada. Con Él estamos completos. Humillar delante de Dios. Así podrán resistir al diablo si primero nos humillamos ante Dios. ¿Y el diablo qué hará? Huirá de vosotros. Hay un error en muchos creyentes, esto lo comentaba creo que el domingo, y es que creen que deben huir ellos del diablo. Pero lo que la Biblia enseña a través del apóstol Santiago es que cuando nos sometemos a la autoridad y a la soberanía de Dios, y cuando somos humildes, repito, cualidad esencial de todo hijo de Dios verdadero, el orgullo y la soberbia no sirven para nada, es el diablo quien tiene que huir. ¿Estás comprendiendo? No nosotros huir del diablo. Cuando andamos en el orden de Dios, cuando seguimos las enseñanzas de Cristo, cuando obedecemos su palabra, el diablo no tiene ni parte ni compromiso en nuestra vida, no puede hacernos nada. Hay una verdad centrada en esto, que cuando tú te aceptas la soberanía de Dios, cuando tú te sometes en humildad a Dios, el diablo pierde toda autoridad contigo. No te puede hacer nada, no le temas al diablo si eres un hijo de Dios verdadero y estás actuando como tal. Otra cosa es que hagas lo que hacían aquellas personas que decían, en el nombre que usa Pablo, te reprendo. ¿Y qué pasó? Que el espíritu malo los atacó y tuvieron que salir huyendo, desnudos. Les dio una paliza el diablo. ¿Por qué? Porque no actuaban en la misma naturaleza que el nombre que usaban. Dice, en el nombre de Jesús que usa Pablo, iban por ahí, de pueblo en pueblo, ambulantes. ¿Y qué les ocurrió? Que el diablo se rió de ellos, porque no andaban en el espíritu que debían andar. Cuando uno usa el nombre de Cristo, tiene que vivir de acuerdo al nombre que usa. Tenemos que seguir las enseñanzas de Cristo y trabajar de la forma que lo hizo Cristo. El que quiera ser su discípulo tiene que andar como Él anduvo. Tiene que vivir como Él vivió. Y una última consideración sobre este tema es que para todo esto necesitamos fe, constancia y perseverancia. Dice la Biblia que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que se mantenga constante y firme, ese alcanzará la meta. Hay muchos que empiezan, pero hay pocos que terminan, porque no tienen constancia, no tienen perseverancia. Y la Biblia dice que si te mantienes constante y perseverante, lo lograrás. Pero tiene que ser hasta el fin, hasta el final de tu vida o al final de este mundo, cuando acabe. En Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5 leemos, dice Santiago, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Muchos opinan cuando leen este versículo que Santiago estaba medio loco, ¿verdad?
¿Cómo te puedes alegrar en medio de los problemas? Este hombre no anda bien. Pero es una realidad que luego aclara, dice, porque vosotros sabéis que siempre que se pone a prueba la fe, siempre que ponemos a trabajar nuestra fe, la constancia, la perseverancia tienen una oportunidad para desarrollarse. ¿Estáis entendiendo? Así que dejen que crezca esa fe, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y estarán completos y no les faltará nada, porque Dios es nuestro proveedor, descubre toda nuestra necesidad. Y luego añade el versículo 5, si necesitan sabiduría, en este caso para poder encontrar ese descanso, esa paz y esa vida abundante, pídansela a nuestro Dios, que es un Dios y Padre generoso, y Él se la dará, y además no les reprenderá por pedirla. La voluntad de Dios, esa es la voluntad, el deseo de Dios es que estemos completos en Él. Sin Dios no estamos terminados. Es como el hombre sin la mujer, está acabado. Cuando se unen en un matrimonio es cuando se desarrolla la perfecta idea del plan de Dios para la familia. Pero ese es otro tema que tocaremos. El tema de la familia es importante. En el retiro estuvimos hablando del tema de la familia, lo importante que es la vida familiar, lo importante que es la familia para la sociedad, que recordemos que la sociedad la componen familias, y también para la Iglesia. La Iglesia también la deberían componer familias, y es lamentable y es una tradición, una costumbre, que familias completas hay muy pocas en las iglesias. Siempre falta algún miembro de la familia sin convertirse. Bien el esposo, bien la esposa, bien los hijos, siempre hay algo. Y Dios quiere familias completas para Él. Por eso el que se convierte tiene que ser testimonio vivo de Cristo. Y nunca luchar contra las personas dentro de la familia que todavía no creen. Al contrario, la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, no luchamos contra personas de carne y hueso, sino con la influencia del mundo gobernado por Satanás tiene sobre esas personas. Por eso no es luchar con ellos, no es pelearnos con ellos, no es obligarles a ellos, es orar, interceder por ellos y darles testimonio. Y al final el Espíritu Santo, que es quien convence, no nosotros, actuará y la familia se convertirá. El carcelero de Filipos le preguntó, ¿qué haremos para ser salvos? Dice, cree en el Señor Jesús, ¿y qué? Y serás salvo tú y tu familia. Esas son grandes promesas de Dios. Pero tenemos que ser testimonio. Aquellos que nos hemos convertido primero dentro de la familia, tenemos que no luchar, no pelear con ellos, sino ser testimonio. La mejor predicación es tu vida. El mejor púlpito es tu vida. Que la gente te vea predicando a través de tus hechos. Porque se oyen más los hechos que lo que decimos. Los hechos acallan nuestra voz. Por eso tiene que estar coordinada lo que decimos con lo que hacemos. Si lo que decimos no lo hacemos, mejor que te calles. ¿Estáis entendiendo? Jesús nos recuerda, y ya estoy terminando, que cuando estemos cargados, que cuando estemos cansados, agobiados, estresados, que es como vivimos hoy en día, o vive la sociedad, y repito, quizás muchos viven así porque siguen las cargas que le impone su religión. Debemos responder el llamado de Jesús, vayamos a Él y recibiremos ese descanso y esa paz interior tan necesaria, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, tiempos muy difíciles, tiempos que ya anunciaba el apóstol Pablo. Los últimos tiempos serán tiempos muy difíciles y recordemos que los últimos tiempos comienzan cuando Jesucristo fue glorificado. A partir de ahí
hasta el final de los tiempos son los últimos tiempos. Cada vez estamos más cerca del último tiempo, pero el periodo que la Biblia habla de últimos tiempos va desde que Jesucristo, cumpliendo su ministerio, se fue aceptado ese sacrificio y se sentó a la diestra del Padre. Ahí comienza, que es cuando comienza el nuevo pacto, ahí comienzan los últimos tiempos. Por eso tenemos que estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Tenemos que tener, como suelo decir yo, las maletas hechas y bien preparadas, porque el tren puede pasar mañana mismo. Amén. Por eso recuerda, y te dejo con esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, nos dice Jesús, y yo os haré descansar. El verdadero reposo, el verdadero descanso, solo lo encontraremos en el Señor. No te quepa la menor duda. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga y seguiremos la semana que viene. El título es: el descanso, una necesidad. No es una opción.